Los habitantes de Santa Clara habían aprendido a vivir con el miedo. No era algo que discutieran abiertamente en las calles polvorientas del pueblo o durante las misas dominicales en la iglesia de adobe. Era un secreto compartido, como un veneno que todos bebían a pequeños sorbos, día tras día, año tras año: las desapariciones. Carmen Fuentes se detuvo frente al altar de la Virgen de Guadalupe en la pequeña capilla a las afueras del pueblo. Tenía 43 años, aunque las arrugas prematuras alrededor de sus ojos y la rigidez en sus hombros sugerían una década más. Encendió una vela y la colocó junto a las docenas que ya iluminaban el rostro moreno de la Virgen. 12 años. 12 años desde que su hermana menor, Isabel, había desaparecido sin dejar rastro. «Te voy a encontrar, Isa», susurró Carmen. «Te lo juro por la memoria de nuestra madre». El viento del desierto soplaba con fuerza esa tarde, levantando remolinos de polvo rojizo que danzaban entre las casas de concreto pintadas de colores desgastados. Carmen salió de la capilla y se ajustó el rebozo sobre los hombros. En la plaza central, los niños jugaban fútbol mientras sus madres conversaban en voz baja, lanzando miradas ocasionales a los 2 vehículos negros estacionados frente a la presidencia municipal. Nadie hablaba de los hombres que bajaban de esos vehículos, con sus botas de piel de cocodrilo y cadenas de oro colgando sobre camisas abiertas hasta el pecho. El alcalde Francisco Vargas era uno de esos hombres. No siempre había sido así. Carmen lo recordaba de cuando eran jóvenes, antes de que el dinero fácil y las promesas de poder lo transformaran en alguien irreconocible. Ahora era dueño de media Santa Clara, incluido el rancho donde su hermana había trabajado como empleada doméstica antes de desaparecer. El celular de Carmen vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Javier, el joven periodista de Ciudad Juárez, que había llegado al pueblo hace 2 semanas, supuestamente para escribir un artículo sobre las tradiciones locales. «Tengo información. Nos vemos en la cafetería a las 4». Carmen miró su reloj. Faltaba 1 hora. Decidió caminar hasta el cementerio para visitar la tumba vacía de Isabel. La familia había realizado un funeral simbólico 3 años después de su desaparición, cuando perdieron la esperanza de encontrarla con vida. Carmen nunca había aceptado esa realidad. El cementerio de Santa Clara estaba en una colina que dominaba el pueblo. Desde allí se podían ver los campos de maíz que se extendían hasta el horizonte y más allá las montañas azuladas que marcaban la frontera. Carmen se arrodilló frente a la lápida de su hermana y limpió el polvo acumulado. «Las cosas están cambiando, Isa», dijo en voz baja. «La gente empieza a hablar. Ya no tienen tanto miedo». Una sombra apareció sobre la lápida. Carmen se giró bruscamente para encontrarse con la figura imponente de Miguel Soto, el jefe de la policía municipal. «Doña Carmen», dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos, «¿rezando por los muertos?» «Por los desaparecidos, jefe Soto». Miguel se quitó el sombrero y lo sostuvo contra su pecho en un gesto que pretendía ser respetuoso. 12 años ya, ¿verdad? Es mucho tiempo para seguir aferrándose al pasado. No es el pasado cuando no hay respuestas. Carmen se puso de pie, enfrentándolo. Cuando no hay un cuerpo que enterrar. La vida sigue, doña Carmen. Miguel se acercó un paso. He oído que ha estado hablando con personas que no son de aquí. Con ese periodista de Juárez. El corazón de Carmen se aceleró, pero mantuvo su expresión impasible. «Es un país libre, jefe Soto. Puedo hablar con quien quiera». Miguel soltó una risa corta y sin humor. «¿Libre? Claro». Se colocó nuevamente el sombrero. «Solo tenga cuidado. Las personas curiosas suelen encontrar respuestas que no estaban buscando». Cuando Miguel se alejó, Carmen soltó el aire que había estado conteniendo.
Las amenazas veladas no eran nuevas para ella. Las había recibido desde que comenzó a hacer preguntas sobre Isabel, desde que empezó a recopilar los nombres de otras mujeres jóvenes que también habían desaparecido a lo largo de los años. La cafetería El Rincón estaba casi vacía cuando Carmen llegó. Solo un par de ancianos jugaban dominó en una esquina y una mujer joven atendía la barra. Carmen eligió una mesa al fondo, de espaldas a la pared y con vista a la puerta principal, una costumbre que había desarrollado con los años. Javier llegó minutos después. A sus 28 años, con lentes de armazón negro y una cámara profesional colgando del cuello, tenía el aspecto típico del intelectual urbano que desentonaba completamente en Santa Clara. Doña Carmen. Javier se sentó frente a ella, colocando disimuladamente una memoria USB sobre la mesa. «Tengo algo grande. Te escucho». Javier bajó la voz. «Estuve investigando los registros del rancho Las Palomas. Oficialmente es una hacienda ganadera propiedad de Francisco Vargas, pero los números no cuadran. Exportan demasiada carne para las cabezas de ganado que tienen registradas». Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué estás sugiriendo?» «Creo que están utilizando el rancho como centro de operaciones para el tráfico de personas». Javier empujó suavemente la memoria USB hacia ella. «Aquí están los registros financieros, las inconsistencias en los manifiestos de carga y algo más». Hizo una pausa como si dudara en continuar. «Encontré una lista de nombres. Mujeres que trabajaron en el rancho en los últimos 15 años. Isabel está entre ellas». Carmen tomó la memoria USB y la guardó rápidamente en su bolsillo. «¿Cómo conseguiste esto?» «Tengo una fuente dentro del rancho, alguien que está cansado de callar». Javier se inclinó aún más cerca. «Pero hay más. Encontré registros de matrimonio. Vargas tiene contactos en el registro civil. Han estado falsificando actas para casar a estas mujeres con compradores del otro lado de la frontera». «Dios mío». Carmen cerró los ojos, intentando procesar la información. «Mi fuente dice que hay un envío grande programado para mañana por la noche. Van a mover a varias mujeres a través de los túneles que conectan con el otro lado. Tenemos que ir a la Policía Federal». Javier soltó una risa amarga. «¿Y quién cree que protege toda esta operación? Necesitamos evidencia sólida, pruebas que no puedan ignorar, fotografías, videos, testimonios. Es demasiado peligroso. Si Vargas o Soto se enteran». «Ya es demasiado tarde para mí», interrumpió Javier con una sonrisa triste. «Creo que ya saben que estoy husmeando. Anoche alguien entró en mi habitación del hotel mientras cenaba. No se llevaron nada, pero revisaron mis cosas. Era un mensaje». «Deberías irte de Santa Clara», dijo Carmen, sintiendo una punzada de culpa por haberlo involucrado. «No sin terminar lo que empecé». Javier bebió un sorbo de su café. «Además, no creo que me dejen salir del pueblo tan fácilmente. Los hombres de Vargas controlan las carreteras». Carmen sabía que tenía razón. Santa Clara era una jaula dorada para muchos, un lugar del que no se podía escapar sin permiso. «¿Qué propones entonces?» «Mañana por la noche, cuando realicen el traslado, estaré allí con mi cámara. Necesito que alguien más tenga la información, por si algo me pasa». Carmen sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Después de 12 años buscando respuestas, finalmente estaba cerca de descubrir la verdad sobre lo que le había sucedido a Isabel, pero el precio podría ser demasiado alto. «Tengo un sobrino en Ciudad Juárez», dijo finalmente. «Trabaja como abogado para una organización de derechos humanos. Si algo sale mal, él sabrá qué hacer con la información». Javier asintió aliviado. «Bien, nos encontraremos en el mirador a las 9. Desde allí podemos ver la entrada trasera del rancho sin ser detectados». Cuando Carmen regresó a casa esa tarde,
El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo intenso que le recordó a la sangre. Su casa era pequeña, pero acogedora, con paredes encaladas y un patio trasero donde cultivaba chiles, tomates y hierbas aromáticas. Había sido el hogar de la familia Fuentes por 3 generaciones. Ahora solo quedaba ella. Entró en la habitación que había pertenecido a Isabel. La había mantenido exactamente como estaba el día de su desaparición. La cama tendida con una colcha colorida que habían tejido juntas, fotografías de la familia en las paredes y sobre el escritorio, los libros de literatura que Isabel tanto amaba. Tenía apenas 19 años cuando desapareció. Soñaba con estudiar en la universidad, con convertirse en maestra. Carmen se sentó en la cama y sacó una caja de metal de debajo del colchón. Dentro guardaba recortes de periódicos sobre desapariciones en la región, notas con fechas y nombres, y una libreta donde había registrado meticulosamente cada paso de su investigación durante 12 años. Añadió la memoria USB de Javier a la colección. Esa noche, Carmen apenas pudo dormir. Las palabras de Javier resonaban en su mente, mezclándose con imágenes de Isabel siendo forzada a casarse con un extraño, cruzando la frontera contra su voluntad. ¿Estaría viva todavía? ¿Habría intentado escapar? ¿Pensaría en su familia en Santa Clara? A la mañana siguiente, Carmen se dirigió a la pequeña tienda de abarrotes que administraba en el centro del pueblo. Era un negocio modesto que había heredado de sus padres y que apenas le permitía sobrevivir, pero le daba la oportunidad de mantenerse informada sobre lo que ocurría en Santa Clara. La gente hablaba mientras compraba, compartía rumores y preocupaciones. Marisol, una joven de 17 años que ayudaba a Carmen en la tienda algunas tardes, llegó pálida y temblorosa. «¿Qué pasa, Marisol?», preguntó Carmen, notando inmediatamente que algo andaba mal. «Es el periodista», susurró Marisol, mirando nerviosamente hacia la calle. «Lo encontraron esta mañana en el arroyo seco. Dicen que fue un accidente, que resbaló y se golpeó la cabeza, pero...» Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Pero... mi primo trabaja para la funeraria. Dice que tenía marcas en las muñecas, como si lo hubieran atado, y le faltaban las uñas de 2 dedos. Carmen se apoyó en el mostrador, luchando contra la náusea. Sabía lo que eso significaba. Lo habían interrogado antes de matarlo. Querían saber con quién había hablado, qué información había compartido. ¿Quién lo encontró? La policía, el jefe Soto mismo. Ya se llevaron el cuerpo a Juárez. Dicen que para la autopsia, pero todos saben que nunca regresará. Carmen pensó en la memoria USB escondida en su casa, en la lista de nombres, en los registros que probaban la existencia de una red de tráfico de personas operando desde Santa Clara. Javier había muerto intentando exponer la verdad. «Marisol, necesito que te quedes a cargo de la tienda hoy. Tengo que atender un asunto urgente». La joven asintió, aunque su expresión reflejaba preocupación. «Tenga cuidado, doña Carmen. La gente dice que usted y el periodista estaban hablando mucho últimamente. No te preocupes, solo voy a visitar a una amiga enferma». Carmen salió de la tienda y caminó rápidamente hacia su casa. Sabía que tenían poco tiempo. Si habían matado a Javier, pronto vendrían por ella. Necesitaba poner la información a salvo. En casa, Carmen recogió la caja de metal con todas sus pruebas y la escondió en una bolsa de mercado. Luego llamó a su sobrino en Ciudad Juárez. «Roberto, soy tía Carmen». Trató de mantener su voz estable. «Necesito que vengas a Santa Clara hoy mismo. Es urgente». «¿Qué pasa, tía? ¿Estás bien?» «No puedo hablar por teléfono. Solo ven, por favor. Te esperaré en la capilla de la Virgen a las 3». Carmen terminó la llamada antes de que Roberto pudiera hacer más preguntas. Sabía que era peligroso involucrar a su sobrino, pero no tenía alternativa.
La información debía salir del pueblo. Mientras preparaba un pequeño bolso con lo esencial, Carmen escuchó el ruido de un vehículo deteniéndose frente a su casa. Se asomó discretamente por la ventana y vio la patrulla de la policía municipal. El jefe Soto y 2 oficiales más se dirigían hacia su puerta. El corazón de Carmen latía con fuerza mientras buscaba una salida. La puerta trasera daba al patio y más allá había un callejón estrecho que conectaba con otras casas. Si se movía rápido, podría escapar sin ser vista. Tomó la bolsa de mercado con las pruebas y salió silenciosamente por la puerta trasera justo cuando escuchaba golpes en la puerta principal. «¡Doña Carmen! ¡Policía municipal! ¡Abra la puerta!». Carmen se deslizó por el callejón manteniendo la cabeza baja. Conocía Santa Clara como la palma de su mano, cada calle, cada pasaje, cada atajo. Se dirigió hacia la iglesia, el único lugar donde podría encontrar refugio temporal. El padre Gustavo estaba barriendo el atrio cuando Carmen llegó, sin aliento y con el miedo reflejado en su rostro. «Carmen, ¿qué sucede?». «Padre, necesito su ayuda. La policía me está buscando». El anciano sacerdote la miró con preocupación, pero no con sorpresa. Había sido testigo de demasiadas injusticias en Santa Clara como para asombrarse. «Ven, hija, entra». La condujo a través de la sacristía hasta una pequeña habitación en la parte posterior de la iglesia. «Puedes quedarte aquí hasta que sea seguro salir», dijo el padre Gustavo. «Pero dime, ¿qué ha pasado?». Carmen dudó. Confiar en alguien más podría ponerlo en peligro, pero el padre Gustavo había sido amigo de su familia durante décadas. «Encontré pruebas, padre, sobre Isabel y las otras mujeres que han desaparecido. Vargas está detrás de todo. Tienen una red de tráfico de personas. Falsifican actas de matrimonio para sacarlas del país». El padre Gustavo cerró los ojos, como si el peso de esta confirmación fuera demasiado para soportar. «Lo sospechaba», dijo finalmente. «Tantas jóvenes desaparecidas a lo largo de los años. Y siempre el mismo patrón. Primero un trabajo en el rancho, luego el silencio. Mataron a Javier, el periodista, y ahora vienen por mí. ¿Qué piensas hacer con esa información?». «Mi sobrino Roberto vendrá de Ciudad Juárez. Él trabaja con una organización de derechos humanos. Sabrá cómo proceder, cómo llevarlo a las autoridades federales, a la prensa internacional, si es necesario». El padre Gustavo asintió lentamente. «Te ayudaré a encontrarte con él. Pero, Carmen, debes saber que esto es más grande que Vargas y Soto. Hay personas poderosas involucradas a ambos lados de la frontera». «Lo sé, padre, pero ya no puedo seguir viviendo con este silencio, no después de 12 años buscando a Isabel. Que Dios te proteja, hija». Carmen pasó las siguientes horas en la pequeña habitación, repasando mentalmente todo lo que había descubierto. La lista de nombres en la memoria USB incluía a más de 30 mujeres que habían trabajado en el rancho Las Palomas durante los últimos 15 años. Todas habían desaparecido eventualmente. Los registros financieros mostraban pagos provenientes de Estados Unidos, Canadá e incluso Europa. Era un negocio internacional. Al acercarse las 3 de la tarde, el padre Gustavo regresó a la habitación con expresión grave. «Han puesto retenes en todas las entradas al pueblo. Están buscándote, Carmen». «Y tu sobrino llamó». La policía municipal lo detuvo cuando intentaba entrar a Santa Clara. Lo enviaron de regreso a Juárez con una advertencia. Carmen sintió que el último rayo de esperanza se desvanecía. «Estoy atrapada». «No necesariamente». El padre Gustavo se sentó frente a ella. «Hay un camino a través de las colinas que conecta con la carretera federal. Lo usaban los contrabandistas en tiempos pasados. Es difícil, pero podría ser tu única salida. ¿Puede alguien guiarme?». Tomás, el sacristán, conoce el camino. Su padre lo llevaba cuando era niño.
Puede ayudarte a salir esta noche, cuando oscurezca. Carmen sintió un nudo en la garganta. Gracias, padre. Nunca olvidaré lo que está haciendo por mí. No me agradezcas, hija. Debí hablar hace años, cuando comenzaron las desapariciones. Mi silencio me hace cómplice. Cuando el sol comenzó a ponerse, Carmen se preparó para su escape. El padre Gustavo le proporcionó ropa oscura, una cantimplora con agua y algo de comida para el camino. Tomás, un hombre de unos 50 años, con rostro curtido por el sol, llegó a la iglesia al anochecer. «El camino es difícil, doña Carmen», advirtió. «Tendremos que movernos rápido y en silencio. Hay patrullas recorriendo los alrededores del pueblo». «Estoy lista», se despidió del padre Gustavo con un abrazo. «Si no logro salir, padre, por favor, asegúrese de que esta información llegue a las autoridades adecuadas». Le entregó una copia de la memoria USB que había preparado esa tarde. «Por Isabel y todas las demás. Te lo prometo, Carmen, que Dios te acompañe». Salieron por la parte trasera de la iglesia, aprovechando la oscuridad creciente. Tomás guiaba el camino con confianza, moviéndose como una sombra entre los edificios. Pronto dejaron atrás las últimas casas de Santa Clara y comenzaron a ascender por un sendero apenas visible que serpenteaba entre los matorrales del desierto. La noche era clara y fresca, con un cielo salpicado de estrellas brillantes. En la distancia, las luces de Santa Clara formaban una pequeña constelación terrenal. Carmen miró hacia atrás una última vez, preguntándose si algún día volvería a ver su hogar. Habían avanzado aproximadamente una hora cuando escucharon el sonido de motores acercándose. Tomás se detuvo, escuchando atentamente. «Cuatrimotos», dijo en voz baja. «Están patrullando las colinas». Se ocultaron detrás de unas rocas grandes, mientras los vehículos pasaban a menos de 50 metros de su posición. Carmen reconoció a dos de los hombres de Vargas, armados con rifles de asalto. «Nos están buscando», susurró Carmen. «Saben que intentamos escapar por aquí». Tomás asintió, su rostro una máscara de preocupación. «Tendremos que desviarnos del sendero principal. Hay una ruta alternativa, más difícil, pero menos probable que la vigilen. Guíame». El nuevo camino era apenas un rastro entre rocas y cactus, mucho más empinado y traicionero. Carmen sentía que sus pulmones ardían con cada respiración, pero siguió adelante, impulsada por la determinación y el miedo. Por momentos debían avanzar a gatas, aferrándose a las rocas para no resbalar en la pendiente. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a la cima de una colina desde donde podían ver la carretera federal en la distancia. Una línea negra que serpenteaba a través del desierto, ocasionalmente iluminada por los faros de algún vehículo solitario. «Allí está nuestra meta», dijo Tomás. «A unos 3 kilómetros. Si logramos llegar, podrás detener algún camión que vaya hacia Juárez». Comenzaron el descenso con renovada esperanza. La parte más difícil del trayecto había quedado atrás. Carmen podía sentir el peso de los últimos 12 años disolviéndose gradualmente. Por primera vez desde la desaparición de Isabel, estaba realmente cerca de exponer la verdad, de hacer justicia. Estaban a menos de 1 kilómetro de la carretera cuando las luces los iluminaron desde atrás. El ruido de las cuatrimotos rompió el silencio de la noche. «¡Corre!», gritó Tomás, empujando a Carmen hacia adelante. «¡No te detengas!». Carmen corrió como nunca antes lo había hecho, ignorando las piedras que lastimaban sus pies a través de los zapatos gastados, las ramas de mezquite que arañaban sus brazos y rostro. Podía escuchar los motores acercándose rápidamente. Un disparo resonó en la noche, luego otro. Carmen escuchó un gemido detrás de ella y se giró para ver a Tomás cayendo de rodillas, una mancha oscura extendiéndose por su camisa. «¡Tomás!», gritó, deteniendo su carrera. «¡Sigue corriendo!».
logró decir él antes de desplomarse. Las luces la cegaron mientras las cuatrimotos la rodeaban. Carmen se detuvo, sosteniendo con fuerza la bolsa contra su pecho. Reconoció al jefe Soto entre los hombres que descendían de los vehículos, su rostro una máscara de furia contenida. «Doña Carmen», dijo acercándose, «nos ha dado mucho trabajo esta noche». «Mataron a Tomás», dijo ella, la voz quebrada por la rabia y el dolor. «Era un hombre inocente. Nadie es inocente en Santa Clara». Soto hizo un gesto a sus hombres. «Revísenla». Le arrebataron la bolsa, encontrando rápidamente la caja de metal con toda la evidencia que había recopilado durante años. Soto examinó su contenido bajo la luz de una linterna, su expresión endureciéndose al descubrir la memoria USB. «Parece que usted y ese periodista estuvieron muy ocupados». Guardó la memoria en su bolsillo. «Don Francisco estará interesado en ver esto». «Ya es tarde», dijo Carmen con una calma que no sentía. «La información ya está en manos seguras. Mi sobrino la tiene». Soto se acercó hasta que su rostro quedó a centímetros del de Carmen. «Miente. Sabemos que su sobrino nunca llegó a Santa Clara». «No necesitaba llegar. Se la envié digitalmente». Carmen sostuvo su mirada. «En este momento, varias organizaciones de derechos humanos y medios internacionales están recibiendo copias. Es el fin, Soto. Para usted, para Vargas, para todos». Por un instante, Carmen vio duda en los ojos del policía. Luego, Soto sonrió. «Veremos. Mientras tanto, don Francisco quiere hablar con usted. Ha estado esperando esta reunión por mucho tiempo». La esposaron y la subieron a una de las cuatrimotos. El viaje de regreso a Santa Clara fue un borrón de miedo y determinación para Carmen. Sabía lo que le esperaba en el rancho de Vargas. Había escuchado suficientes historias sobre lo que les sucedía a quienes desafiaban el orden establecido. Pero también sabía que había mentido a Soto. No había enviado la información a su sobrino. Solo el padre Gustavo tenía una copia, y ahora dependía de él hacer lo correcto. El rancho Las Palomas se alzaba como una fortaleza en las afueras de Santa Clara. Grandes muros de piedra rodeaban la propiedad, y guardias armados patrullaban el perímetro. La casa principal era una estructura imponente de estilo colonial, con amplios corredores y un patio central donde una fuente iluminada creaba un espejismo de tranquilidad. Carmen fue conducida a través de los jardines cuidadosamente mantenidos hasta una oficina en la planta baja de la casa. Francisco Vargas estaba sentado detrás de un escritorio de caoba, vestido con un traje impecable a pesar de la hora tardía. A sus 55 años, conservaba el atractivo que lo había hecho popular en su juventud, aunque ahora su rostro mostraba la dureza de quien ha tomado demasiadas decisiones difíciles. Carmen Fuentes. Vargas se puso de pie cuando entraron. «Tanto tiempo. Francisco, déjenos solos», ordenó Vargas a Soto y los otros hombres. Cuando salieron, indicó a Carmen que se sentara frente a él. «¿Un whisky? ¿Un tequila?» «No, gracias». Vargas se sirvió un whisky y tomó asiento nuevamente. 12 años, Carmen. 12 años buscando a Isabel, haciendo preguntas, causando problemas. Suspiró, como si verdaderamente lamentara la situación. ¿Por qué no pudiste dejarlo estar, como todos los demás? Era mi hermana. Y era mi empleada. Vargas bebió un sorbo de su whisky. Una excelente empleada, por cierto. Inteligente, trabajadora, hermosa. Demasiado hermosa. Carmen sintió que la bilis subía por su garganta. ¿Qué le hiciste? Yo no le hice nada. Vargas sonrió, pero era una sonrisa fría, calculadora. Al contrario, le di una oportunidad, una vida mejor al otro lado, con un marido rico, una casa grande, todas las comodidades que Santa Clara nunca podría ofrecerle. ¿La vendiste? No era una pregunta.
La coloqué, como a todas las demás. Mujeres que de otra forma estarían limpiando casas o trabajando en maquiladoras por una miseria. Vargas se inclinó hacia adelante. ¿Sabes cuánto paga un empresario americano o canadiense por una esposa joven, bonita y obediente? Lo suficiente para mantener a todo Santa Clara funcionando. Eres un monstruo. Soy un hombre de negocios, Carmen, y un patriota. El dinero que generamos aquí mantiene vivo este pueblo. Construye escuelas, hospitales, carreteras. Señaló a su alrededor. Mira lo que he logrado. Santa Clara era un pueblo moribundo antes de que yo tomara el control. ¿A costa de cuántas vidas, de cuántas mujeres vendidas como ganado? Vargas se recostó en su silla, observándola con curiosidad. Siempre fuiste la inteligente de la familia. La rebelde. Isabel era más adaptable. ¿Está viva? Carmen no pudo contener la pregunta que había atormentado sus sueños durante 12 años. Vargas mantuvo su mirada por un largo momento. La última vez que supe de ella, sí. Vivía en Vancouver con un empresario inmobiliario. Tenían 2 hijos. Se encogió de hombros. Pero eso fue hace algunos años. Perdimos contacto. Carmen cerró los ojos, asimilando la información. Isabel viva, con hijos, pero no por elección propia. Quiero verla. Imposible. Vargas negó con la cabeza. Eso no es parte del trato. Una vez que cruzan, no hay vuelta atrás. Las familias reciben dinero, el comprador recibe su mercancía y todos siguen adelante. Mi familia recibió dinero, por supuesto. ¿Por qué crees que tus padres nunca insistieron demasiado en la investigación? $50,000 era mucho dinero hace 12 años. Suficiente para que tu madre pudiera operarse del cáncer en Houston y para que tu padre renovara la tienda. Carmen sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sus padres habían muerto hacía años, llevándose este secreto a la tumba. No te creo. No me importa si me crees. Vargas colocó sobre el escritorio la memoria USB y la caja de metal. Lo que me importa es esto. Toda tu evidencia es solo una copia. Ya te lo dije a Soto. Vargas sonrió, como un maestro indulgente ante un alumno que intenta engañarlo. Mentiste. Lo veo en tus ojos. Siempre fuiste mala para mentir, Carmen. Carmen mantuvo su expresión impasible, aunque por dentro el miedo crecía. ¿Qué pasaría con el padre Gustavo? ¿Vendría alguien a buscarlo también? ¿Qué vas a hacer conmigo? Vargas pareció considerar la pregunta seriamente. Tengo varias opciones. Podría hacerte desaparecer, como a las otras que causaron problemas. Hizo un gesto vago hacia la ventana, donde se extendía el desierto infinito. Hay mucho espacio para enterrar secretos en Santa Clara. Carmen esperó, sin mostrar el terror que sentía. O podría ofrecerte un trato. ¿Un trato? Carmen casi rió ante lo absurdo de la sugerencia. ¿Qué tipo de trato podríamos hacer tú y yo? Uno simple. Vargas se inclinó hacia adelante. Trabajarás para mí. Con tu inteligencia, tus contactos, podrías ser muy útil en nuestras operaciones. A cambio, te diré exactamente dónde está Isabel. Te ayudaré a contactarla. Carmen lo miró con incredulidad. ¿Quieres que me una a tu red de tráfico de personas? Quiero que seas parte de un negocio que beneficia a esta comunidad, que le da vida a Santa Clara. Nunca. Vargas suspiró, como si realmente lamentara su respuesta. Es una lástima. Podrías haber visto a tu hermana de nuevo. Prefiero morir. Eso puede arreglarse. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Soto entró con expresión preocupada. Don Francisco, tenemos un problema. Estoy ocupado. Es urgente, señor. Han llegado vehículos a la entrada principal. Federales. Y hay periodistas. Vargas se puso de pie bruscamente. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Carmen sintió que un rayo de esperanza atravesaba la oscuridad.
El padre Gustavo había actuado más rápido de lo que esperaba. «Te lo dije», dijo con voz tranquila. La información ya estaba fuera. Vargas la miró con una mezcla de rabia y sorpresa. «Soto, prepara la ruta de escape. Nos vamos ahora mismo». «Es demasiado tarde», dijo Carmen. «Han estado vigilando el rancho desde hace días. Conocen todas las salidas. Era un farol, pero funcionó». Vargas dudó, mirando alternativamente a Carmen y a Soto. «Señor, debemos irnos ahora», insistió Soto. «Los helicópteros no tardarán en llegar». Vargas tomó rápidamente algunos documentos de su escritorio y los guardó en un maletín. «Llévala al sótano», ordenó a Soto, señalando a Carmen, «y asegúrate de que no quede nada que nos vincule con ella». Soto asintió, tomando a Carmen por el brazo. Mientras la arrastraba fuera de la oficina, Carmen pudo ver a través de la ventana las luces de varios vehículos acercándose por el camino principal. La justicia, finalmente, llegaba a Santa Clara. El sótano del rancho era una estructura amplia y fría, con varias puertas metálicas que daban a habitaciones separadas. Carmen supo instintivamente que era aquí donde mantenían a las mujeres antes de trasladarlas. Soto la empujó hacia una de las puertas. «Adentro», ordenó apuntándole con su pistola. «Van a atraparte, Soto. A ti, a Vargas, a todos los involucrados. Cállate y entra». Carmen obedeció, entrando en una habitación pequeña y vacía, con un colchón sucio en el suelo. Soto cerró la puerta tras ella, dejándola en la oscuridad casi total. Solo una pequeña ventana cerca del techo dejaba entrar la luz de la luna. Carmen se sentó en el colchón, abrazándose a sí misma. Podía escuchar ruidos en el exterior, motores, voces, pasos apresurados. El imperio de Vargas se derrumbaba y ella estaba atrapada en los escombros. No supo cuánto tiempo pasó. Minutos u horas. Era difícil saberlo en la oscuridad. Finalmente escuchó disparos en la distancia, gritos, el ruido inconfundible de un helicóptero sobrevolando la propiedad. La puerta se abrió de golpe. Carmen se encogió, esperando ver a Soto o a alguno de los hombres de Vargas. En cambio, una figura uniformada apareció en el umbral. «¿Carmen Fuentes?» «Sí», respondió con voz temblorosa. «Agente Ramírez, Policía Federal. Está a salvo ahora». Carmen sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras el agente la ayudaba a ponerse de pie. La condujo a través del sótano, donde otros agentes estaban abriendo las demás puertas, liberando a media docena de mujeres jóvenes, asustadas y desorientadas. En el patio de la casa el caos reinaba. Vehículos policiales, ambulancias, periodistas con cámaras. Carmen vio a varios de los hombres de Vargas siendo esposados y conducidos a las patrullas. De Vargas y Soto no había señales. «¿Dónde está el padre Gustavo?», preguntó Carmen a la gente que la acompañaba. «¿El sacerdote?» «Está afuera, esperándola. Fue él quien nos contactó, junto con un abogado de derechos humanos de Juárez. Roberto Fuentes, creo que es su sobrino». Carmen asintió, agradecida de que ambos estuvieran a salvo. «Atraparon a Vargas, a Soto». El agente negó con la cabeza. «Lograron escapar por un túnel que conecta con una propiedad vecina, pero no irán lejos. Tenemos alertas en todos los cruces fronterizos, aeropuertos, estaciones de autobuses». Carmen sabía que hombres como Vargas siempre encontraban la manera de escabullirse, de reinventarse en otro lugar. Pero al menos Santa Clara estaba libre de su influencia, al menos por ahora. Afuera, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa y naranja. Carmen respiró profundamente el aire fresco del desierto. Por primera vez en 12 años, sentía que podía respirar sin el peso aplastante de la incertidumbre. El padre Gustavo y Roberto corrieron hacia ella en cuanto la vieron, abrazándola con fuerza. «Lo lograste, tía», dijo Roberto con lágrimas en los ojos. «Expusiste toda la operación.
Todos lo logramos, corrigió Carmen, mirando al padre Gustavo con gratitud. Las autoridades han encontrado registros de todas las mujeres que pasaron por aquí, explicó el sacerdote. Nombres, fechas, destinos, van a investigar cada caso. Isabel, comenzó Carmen. La encontrarán, tía, aseguró Roberto, tomando sus manos. La organización para la que trabajo tiene contactos en Canadá. Si está allí, la encontraremos. Carmen asintió, permitiéndose por primera vez en 12 años sentir esperanza verdadera. Un periodista se acercó a ellos, micrófono en mano, seguido por un camarógrafo. Doña Carmen, ¿podría decirnos cómo descubrió esta red de tráfico de personas? ¿Qué la motivó a arriesgar su vida para exponerla? Carmen miró a la cámara, pensando en todas las mujeres que habían desaparecido a lo largo de los años, en las familias que, como la suya, habían sido destrozadas por la ambición y la crueldad. Mi hermana Isabel desapareció hace 12 años, dijo con voz clara y firme. No podía quedarme callada, no podía aceptar las mentiras. Y nadie debería hacerlo. El silencio nos convierte en cómplices. Mientras hablaba, Carmen observaba el horizonte, donde Santa Clara comenzaba a despertar a una nueva realidad. Una realidad sin Vargas, sin miedo, sin silencio impuesto. Sabía que el camino hacia la justicia completa sería largo, que encontrar a Isabel, si aún estaba viva, podría llevar tiempo. Que los poderosos cómplices de Vargas, en ambos lados de la frontera, intentarían enterrar la verdad nuevamente. Pero por primera vez en 12 años, ese camino existía. Y Carmen Fuentes estaba dispuesta a recorrerlo hasta el final. Por Isabel, por todas las mujeres desaparecidas, por Santa Clara. Mientras la cámara continuaba grabando, Carmen hizo una promesa silenciosa a su hermana. Donde quiera que estuviera, te encontraré, Isa. Ya no estás sola, ya no hay silencio, ya somos libres. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Santa Clara, un pueblo que había vivido en las sombras durante décadas, se encontraba repentinamente bajo los reflectores nacionales e internacionales. Periodistas de todo el país y del extranjero llenaban las calles polvorientas, las habitaciones del único hotel, las mesas de la cafetería El Rincón. Todos querían hablar con Carmen Fuentes, la mujer que había destapado una de las redes de tráfico de personas más grandes de la región. Carmen accedió a algunas entrevistas, siempre con el mismo mensaje. Esto no se trata de mí. Se trata de las mujeres desaparecidas, de sus familias, de la justicia negada durante tanto tiempo. El tercer día después del operativo en el rancho Las Palomas, Carmen recibió una llamada que cambiaría todo. Era un agente federal, el mismo que la había rescatado del sótano. Señora Fuentes, hemos identificado la ubicación de Isabel. Está en Vancouver, tal como dijo Vargas. Pero hay complicaciones. Carmen sintió que su corazón se detenía. ¿Qué tipo de complicaciones? El hombre con quien fue obligada a casarse, un tal Richard Keller, es un empresario inmobiliario con conexiones políticas. Está negando todo. Afirma que conoció a Isabel en un viaje a México y que se casaron legalmente. Tiene documentos que lo respaldan. ¡Documentos falsos!, dijo Carmen con amargura. Exactamente, pero son muy buenos y las autoridades canadienses están siendo cautelosas. Además, Isabel aparentemente no quiere ser contactada. Carmen se dejó caer en una silla sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué significa eso? Según nuestros informantes, cuando los oficiales canadienses intentaron entrevistarla, ella negó haber sido traficada. Dijo que estaba felizmente casada y que no quería hablar con nadie de México, ni siquiera con su familia. Carmen cerró los ojos, tratando de controlar el dolor que amenazaba con ahogarla.
El síndrome de Estocolmo, dijo finalmente, o miedo. Probablemente le han lavado el cerebro o la han amenazado. Tiene que haber una forma de llegar a ella. Estamos trabajando en ello, aseguró el agente. La organización de su sobrino está coordinando con grupos de defensa de derechos humanos en Canadá. Pero llevará tiempo y necesitaremos pruebas más concretas contra Keller. Cuando terminó la llamada, Carmen permaneció inmóvil durante largo rato, digiriendo la información. Isabel estaba viva, eso era lo importante, el resto podría resolverse eventualmente. Roberto llegó a Santa Clara esa misma tarde, trayendo consigo a un equipo de abogados y psicólogos especializados en casos de tráfico de personas. Se instalaron en la casa de Carmen, convirtiendo la sala en una especie de centro de operaciones. El problema es complejo, tía, explicó Roberto mientras extendía documentos sobre la mesa. Legalmente, será difícil traer a Isabel de vuelta si ella no quiere venir. Y psicológicamente, después de 12 años, es posible que haya desarrollado mecanismos de defensa que le impidan reconocer su situación como tráfico. Tiene hijos, dijo Carmen, recordando las palabras de Vargas. Eso complica todo, ¿verdad? Roberto asintió con gravedad. Si son menores de edad y casi con seguridad lo son, sí. Las leyes canadienses protegerán sus derechos, y si Isabel se niega a admitir que fue traficada, ¿qué podemos hacer entonces? Por ahora, recopilar toda la evidencia posible. Los registros encontrados en el rancho son un buen comienzo, pero necesitamos más. Testimonios de otras víctimas, pruebas de las falsificaciones, todo lo que pueda demostrar el patrón de operación. En las semanas siguientes, Santa Clara se convirtió en el epicentro de una investigación internacional. Equipos de fiscales federales, investigadores de la Interpol y representantes de organizaciones de derechos humanos trabajaban día y noche para desmantelar la red que Vargas había construido durante décadas. Surgieron historias horripilantes. Mujeres que habían sido drogadas y transportadas inconscientes a través de la frontera. Otras que habían sido chantajeadas con amenazas contra sus familias. Algunas que habían intentado escapar y habían pagado el precio último. Y mientras tanto, ni rastro de Francisco Vargas o Miguel Soto. Los rumores situaban a Vargas en Colombia, en Brasil, en Argentina. Algunos decían que había muerto, asesinado por sus propios socios para silenciarlo. Otros aseguraban haberlo visto en Ciudad de México, con un aspecto completamente diferente gracias a la cirugía plástica. Carmen intentaba mantenerse enfocada en lo que realmente importaba, encontrar una manera de recuperar a Isabel. Cada mañana revisaba los correos electrónicos de los contactos en Canadá, esperando buenas noticias. Cada noche se dormía mirando la fotografía de su hermana que mantenía junto a su cama. Un mes después del operativo en el rancho, Carmen recibió una llamada de un número desconocido. Era una mujer, su voz apenas un susurro. ¿Doña Carmen? Sí, habla ella. ¿Quién es? Me llamo Lucía, Lucía Mendoza. Yo era amiga de Isabel. Trabajamos juntas en el rancho. Carmen se enderezó, completamente alerta. Lucía, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Estoy en El Paso. Acabo de cruzar la frontera. He estado escondida desde que todo salió a la luz. Tenía miedo de que los hombres de Vargas me encontraran. ¿Conociste a mi hermana? ¿Sabes qué le pasó exactamente? Sí, dijo Lucía, su voz quebrándose ligeramente. Estuvimos juntas hasta el día en que se la llevaron. Yo tengo algo que le pertenece, algo que ella quería que su familia tuviera, si algún día alguien venía a buscarla. Carmen sintió que su corazón se aceleraba. Puedes venir a Santa Clara. Te pagaré el viaje, te proporcionaré alojamiento seguro. Tengo miedo, admitió Lucía, pero sí iré, por Isabel.
Ella siempre decía que su hermana mayor nunca se rendiría. 3 días después, Carmen esperaba en la estación de autobuses de Santa Clara. El vehículo llegó con 2 horas de retraso, cubierto por el polvo rojizo del desierto. Entre los pocos pasajeros que descendieron, Carmen identificó inmediatamente a Lucía. Una mujer delgada de unos 30 años, con el cabello negro recogido en una cola de caballo y ojos que habían visto demasiado. Se abrazaron como viejas amigas, aunque nunca antes se habían visto. «Gracias por venir», dijo Carmen mientras caminaban hacia su camioneta. «Gracias por no rendirse», respondió Lucía. Isabel siempre decía que si alguien podía enfrentarse a Vargas, esa eras tú. En casa, después de que Lucía se instalara y descansara un poco, se sentaron en la cocina. Lucía extrajo de su bolso un pequeño cuaderno desgastado, con las esquinas dobladas y las páginas amarillentas. «Es el diario de Isabel. Lo mantuvo en secreto durante el tiempo que estuvimos juntas en el rancho. Cuando supo que iban a llevarla al norte, me lo dio. Dijo que si algún día su familia venía buscándola, debía entregárselo». Carmen tomó el cuaderno con manos temblorosas, acariciando la gastada cubierta de cuero. «¿Lo has leído?» Lucía asintió, avergonzada. «Al principio no. Lo escondí como ella me pidió. Pero después de un par de años, cuando comenzaron a circular rumores de que estaba en Canadá, con un hombre rico, necesitaba saber qué le había pasado realmente». «¿Y qué decía?» «Es mejor que lo leas tú misma, pero te advierto, es duro, muy duro». Esa noche, después de que Lucía se retirara a descansar, Carmen se sentó en el patio trasero bajo el cielo estrellado de Santa Clara. Con una taza de té caliente a su lado, abrió el diario de Isabel. Las primeras entradas eran breves, casi telegráficas. Fechas, nombres, pequeños detalles sobre el funcionamiento del rancho. Isabel había sido meticulosa en documentar cada aspecto de la operación, cada rostro nuevo, cada conversación escuchada a escondidas. A medida que avanzaba en la lectura, las entradas se volvían más personales, más desesperadas. «Hoy Vargas me llamó a su oficina. Dijo que tengo potencial, que soy especial. La manera en que me miró me hizo sentir sucia. Dice que hay un hombre importante que estaría interesado en mí, un canadiense. Dios mío, ¿qué voy a hacer?» Intenté hablar con papá hoy cuando vino a visitarme. Traté de decirle que algo extraño está pasando aquí, que las chicas desaparecen. Me interrumpió. Dijo que debería estar agradecida por el trabajo, que la familia necesita el dinero para la operación de mamá. ¿Cómo puedo decirle que tengo miedo? Lucía me confirmó lo que sospechaba. Las chicas no se van voluntariamente, las venden, como ganado. Y las familias reciben dinero, firman papeles y luego fingen que no saben nada. ¿Mi familia haría eso? ¿Me venderían? No, Carmen nunca lo permitiría. Pero Carmen no está aquí, está en la ciudad estudiando. Para cuando regrese, podría ser demasiado tarde. Carmen tuvo que detenerse varias veces, las lágrimas nublando su visión. La culpa la carcomía. Había estado en la universidad cuando Isabel desapareció, persiguiendo sus sueños mientras su hermana enfrentaba el infierno sola. Las entradas finales del diario eran las más difíciles de leer. «Mañana me llevan al norte. Han preparado documentos falsos, un acta de matrimonio, todo. El canadiense se llama Richard Keller. Tiene 50 años. Me mostraron su fotografía. Sonríe como si estuviera comprando un automóvil, no una esposa. Vargas dice que debo estar agradecida, que Keller es rico, que me tratará bien mientras cumpla con mi parte. Si me niego, dice que mamá no recibirá el dinero para su tratamiento, que papá perderá la tienda, que Carmen podría tener un accidente en la ciudad. No tengo elección, pero prometo esto. Sobreviviré. Y algún día
De alguna manera volveré a casa. La última entrada estaba fechada el día antes de su desaparición. Le he dado este diario a Lucía. Es la única en quien puedo confiar. Si algo me pasa, si nunca regreso, al menos quedará un registro de la verdad. Y si algún día mi familia viene buscándome, especialmente Carmen, que sepan que los amo. Que cada día lejos de casa pensaré en ellos. Que nunca me rendiré, no importa lo que pase. Que encontraré la manera de ser libre de nuevo. Carmen cerró el diario, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. El cielo nocturno parecía burlarse de ella con su infinita expansión, recordándole la distancia insalvable que la separaba de su hermana. A la mañana siguiente, con los ojos enrojecidos pero la determinación renovada, Carmen llamó a Roberto. «Tengo el diario de Isabel», dijo sin preámbulos. Lo escribió mientras estuvo en el rancho, antes de ser llevada a Canadá. Es una evidencia directa de la operación de tráfico. Y menciona a este hombre, Richard Keller, por su nombre. Menciona el chantaje, las amenazas contra nuestra familia. «Esto es enorme, tía», dijo Roberto, la excitación evidente en su voz. «Puedes enviármelo inmediatamente. Podría ser exactamente lo que necesitamos para convencer a las autoridades canadienses de que intervengan más decididamente». Carmen fotografió cada página del diario y las envió por correo electrónico. Luego se sentó con Lucía en la cocina, preparando café mientras la joven relataba su propia historia. «Trabajé en el rancho durante 3 años después de que se llevaran a Isabel», explicó Lucía, sus dedos jugueteando nerviosamente con la taza. «Vargas me mantenía cerca porque sabía que Isabel y yo éramos amigas y quería asegurarse de que no hablara. Me amenazaba constantemente, pero también me pagaba bien. Tenía a mi madre enferma, a mis hermanos pequeños que alimentar. Ya sabes cómo es». «¿Cómo escapaste finalmente?», preguntó Carmen, «cuando empezaron los rumores sobre la investigación, cuando ese periodista Javier comenzó a hacer preguntas». Vargas se puso nervioso. Comenzó a limpiar el rancho, a deshacerse de personas que sabían demasiado. Mi nombre estaba en esa lista, lo sé, así que una noche simplemente tomé lo que pude y huí. Me escondí con una tía en Chihuahua durante semanas. Cuando escuché en las noticias sobre el operativo en el rancho, decidí cruzar a Estados Unidos. Pensé que allí estaría más segura. ¿Sabías algo sobre el paradero de Isabel después de que se la llevaron? Lucía negó con la cabeza. Solo rumores, que estaba en Canadá, que tenía hijos, que su esposo era un hombre rico e influyente. Las chicas que trabajaban en la casa principal a veces escuchaban conversaciones, veían fotografías. Vargas mantenía contacto con algunos de los compradores. Supongo que para asegurarse de que la mercancía seguía en buenas condiciones. La forma en que Lucía usaba esas palabras, compradores, mercancía, con tal naturalidad, revolvió el estómago de Carmen. Era el lenguaje de Vargas, el lenguaje de quienes veían a las mujeres como objetos, como propiedad. ¿Estarías dispuesta a testificar, a contar tu historia a las autoridades?, preguntó Carmen. ¿Crees que serviría de algo?, respondió Lucía, el miedo evidente en sus ojos. Podría ser la diferencia entre recuperar a Isabel o perderla para siempre. Lucía tomó un sorbo de café, como si buscara valor en la bebida amarga. Por Isabel haría cualquier cosa. Ella es, la persona más valiente que he conocido. Ni siquiera en los peores momentos perdió su humanidad, su dignidad. Si hay alguna posibilidad de ayudarla, cuenta conmigo. Esa misma tarde, Roberto llamó con noticias. El diario es oro puro, tía. Nuestros abogados en Canadá ya lo están usando para presionar a las autoridades. Han solicitado una orden judicial para entrevistar a Isabel sin la presencia de Keller. ¿Crees que funcionará?, preguntó Carmen, tratando de contener su esperanza.
Es nuestra mejor oportunidad. El problema es que Keller tiene influencia. Ha contratado a los mejores abogados, está moviendo todos sus contactos políticos, está tratando de presentar esto como una persecución injustificada, como una invasión a su privacidad familiar. Ese monstruo, murmuró Carmen. «Hay algo más», continuó Roberto, su voz repentinamente más seria. «Recibimos información de que Vargas ha sido visto en Vancouver». Carmen sintió que la sangre se le helaba. ¿En Vancouver, cerca de Isabel? No tenemos confirmación, pero varios informantes coinciden en la descripción. Si realmente es él, podría estar intentando proteger su operación, eliminar pruebas o testigos. Isabel está en peligro, concluyó Carmen. Es posible. Por eso hemos solicitado protección policial para ella, aunque técnicamente no es una testigo cooperante. Y estamos acelerando todos los procesos legales. Cuando terminó la llamada, Carmen se sentó en el porche de su casa, observando cómo el sol se ponía sobre Santa Clara. El pueblo estaba cambiando. Con Vargas y sus hombres fuera del panorama, la gente comenzaba a hablar libremente, a reunirse sin miedo. Se estaban formando comités ciudadanos, organizaciones de familiares de desaparecidos. La verdad, tanto tiempo sepultada bajo capas de silencio y complicidad, finalmente salía a la luz. Pero para Carmen, nada de eso importaría realmente hasta que Isabel estuviera a salvo, hasta que pudiera abrazarla nuevamente, hasta que la justicia se completara. 2 semanas después, la llamada que Carmen había estado esperando finalmente llegó. Era Roberto, su voz temblorosa de emoción. «Tía, han encontrado a Isabel». Los oficiales canadienses, acompañados por trabajadores sociales y psicólogos, fueron a la casa de Keller esta mañana. Lo detuvieron bajo sospecha de tráfico de personas y mantuvieron una larga conversación con Isabel. Carmen contuvo la respiración. ¿Y qué pasó? Al principio se negó a hablar. Estaba aterrorizada, tía. Pero luego le mostraron su diario, le leyeron fragmentos, y finalmente, cuando le aseguraron que sus hijos estarían protegidos, que nadie los separaría de ella, se derrumbó. Lo contó todo. Carmen soltó un sollozo, una mezcla de alivio y dolor. ¿Cómo está? ¿Está bien? Físicamente sí, mentalmente. Ha pasado por un infierno, tía. Keller la mantenía prácticamente prisionera, controlaba cada aspecto de su vida, a quién podía ver, cuándo podía salir, incluso lo que debía vestir. Le quitó su pasaporte, su identidad, la amenazaba constantemente con deportarla, con quedarse con los niños si intentaba escapar o contactar a alguien en México. Carmen cerró los ojos, imaginando el terror constante en que su hermana había vivido durante 12 años. ¿Y los niños? 2 varones, 11 y 9 años. Aparentemente Keller era un buen padre, según Isabel. Nunca los maltrató. Quizás sea lo único remotamente positivo en toda esta pesadilla. ¿Cuándo podré verla?, preguntó Carmen, la pregunta que había estado en su corazón durante 12 largos años. Ese es el otro motivo de mi llamada. Isabel ha pedido venir a México, pero quiere que tú vayas primero a Vancouver. Dice que necesita verte, hablar contigo antes de enfrentar todo lo demás. Iré ahora mismo. Hoy, dijo Carmen, poniéndose de pie como si ya estuviera lista para salir. Calma, tía, ya estamos arreglando todo. Pasaporte, visa, boletos de avión. En 3 días podrás estar con ella. 3 días. Después de 12 años, parecía un parpadeo y una eternidad al mismo tiempo. El viaje a Vancouver fue un borrón para Carmen. El vuelo desde Ciudad Juárez hasta Ciudad de México, la larga espera en el aeropuerto internacional, el vuelo nocturno hacia el norte. Todo lo vivió en un estado de aturdimiento, como si estuviera caminando en un sueño. Roberto la acompañaba,
guiándola a través de los procedimientos de inmigración, explicándole a los oficiales canadienses que venía a reunirse con su hermana, una víctima de tráfico de personas recién rescatada. Los funcionarios fueron amables pero formales, haciendo preguntas detalladas antes de permitirles la entrada al país. Un automóvil los esperaba en el aeropuerto, conducido por un funcionario consular mexicano. Durante el trayecto hacia el centro de Vancouver, Carmen apenas prestó atención a la belleza de la ciudad, a los rascacielos reflejándose en las aguas de la bahía, a las montañas nevadas que se alzaban en el horizonte. Isabel está en un centro de acogida, explicó el funcionario mientras conducía. Es un lugar seguro, discreto. Los niños están con ella. Las autoridades han sido muy comprensivas con su situación. ¿Y Keller?, preguntó Roberto. Detenido, sin posibilidad de fianza. La evidencia contra él es abrumadora, especialmente después de la declaración de Isabel. Y parece que no es la única. Hay al menos 3 casos más de mujeres mexicanas que fueron traficadas y vendidas a hombres en Vancouver durante los últimos 20 años. Es un escándalo mayúsculo. Finalmente, llegaron a un edificio residencial de aspecto anodino en un barrio tranquilo, sin carteles identificativos, sin nada que indicara su función como refugio para víctimas de violencia o tráfico. «Les daré privacidad», dijo el funcionario cuando entraron. «Estaré en la cafetería de la esquina cuando estén listos para regresar al hotel». Una trabajadora social los recibió en el vestíbulo y los condujo hasta una pequeña sala de estar. Carmen sentía que el corazón le latía tan fuerte que temía que pudiera escucharse en todo el edificio. «Isabel está muy nerviosa», advirtió la mujer. «Ha pasado por mucho trauma. Por favor, sean pacientes con ella». Y entonces la puerta se abrió, y allí estaba Isabel Fuentes, 31 años, pero aparentando más. El cabello negro que Carmen recordaba largo y suelto, ahora corto y con algunas canas prematuras. El rostro más delgado, con líneas de preocupación alrededor de los ojos y la boca. Pero los ojos, esos ojos grandes y expresivos, seguían siendo los mismos que Carmen recordaba. Durante un largo momento, las hermanas simplemente se miraron como si no pudieran creer que la otra fuera real. Luego, simultáneamente, se movieron hacia adelante, fundiéndose en un abrazo que contenía 12 años de ausencia, de dolor, de esperanza nunca abandonada. «Carmen», susurró Isabel entre lágrimas, «sabía que vendrías. Siempre lo supe». «Te busqué», dijo Carmen, su voz quebrándose. «Todos estos años nunca dejé de buscarte». Se abrazaron durante lo que pareció una eternidad. Roberto y la trabajadora social retirándose discretamente para darles privacidad. Cuando finalmente se separaron, ambas tenían los rostros bañados en lágrimas. «Mis hijos», dijo Isabel, secándose las mejillas. «Quiero que conozcas a mis hijos. Son lo único bueno que salió de todo esto». Hizo un gesto hacia la puerta y 2 niños entraron tímidamente. El mayor, de 11 años, tenía el rostro de su madre, los mismos ojos grandes y expresivos. El menor se parecía más a su padre, con rasgos angulosos y cabello más claro, pero tenía la sonrisa de Isabel. «Miguel, Daniel, ella es su tía Carmen, mi hermana, de quien tanto les he hablado». Los niños se acercaron, educados pero reservados, inseguros ante esta extraña que aparecía repentinamente en sus vidas ya trastornadas. «¿De verdad eres la hermana que mamá decía que algún día vendría a buscarnos?», preguntó el mayor, Miguel. Carmen sintió que su corazón se expandía ante la idea de que Isabel, a pesar de todo, había mantenido viva su memoria, había compartido historias sobre ella con sus hijos. «Sí», respondió, arrodillándose para estar a su altura. «He estado buscando a tu mamá durante mucho tiempo, y ahora finalmente la encontré. Los encontré a todos».
Durante las siguientes horas, Carmen e Isabel hablaron, recordaron, lloraron. Isabel relató los detalles de su cautiverio, primero en el rancho, luego durante el traslado forzado a través de la frontera, y finalmente los años en Vancouver como la esposa de Keller. Al principio pensé en escapar, explicó Isabel, su voz baja pero firme. Pero no tenía documentos, no tenía dinero, no conocía a nadie, y él me vigilaba constantemente. Cuando quedé embarazada de Miguel, todo cambió. Ya no luchaba solo por mí, sino por mi hijo. Y Keller lo sabía. Utilizó a los niños como rehenes emocionales. Si intentaba algo, si hablaba con alguien, me quitaría a mis hijos y me enviaría de vuelta a México, donde Vargas se ocuparía de mí. ¿Nunca pudiste pedir ayuda?, preguntó Carmen, aunque ya sabía la respuesta. Una vez, cuando Miguel tenía unos 3 años, intenté hablar con una trabajadora social en la guardería. Le dije que estaba en peligro, que necesitaba ayuda. Al día siguiente, Keller apareció, completamente encantador y preocupado. Explicó que yo sufría de episodios delirantes, que estaba bajo tratamiento psiquiátrico. Tenía informes médicos falsificados que lo respaldaban. Nadie cuestionó su versión. Esa noche, Isabel se estremeció ante el recuerdo. Me mostró lo que pasaría si volvía a intentarlo. Carmen tomó las manos de su hermana entre las suyas, notando por primera vez las pequeñas cicatrices en sus muñecas, los vestigios físicos de años de abuso. «Ahora estás a salvo», dijo con firmeza. «Él nunca más volverá a lastimarte, y tú y los niños vendrán a casa conmigo». Isabel miró hacia la puerta entreabierta, a través de la cual podían ver a Miguel y Daniel jugando con un juego de mesa que Roberto había llevado para ellos. «¿Y si no quieren ir?», preguntó con preocupación. «Este es el único hogar que han conocido. Su escuela, sus amigos. Todo está aquí. Y a pesar de todo, Carmen, Keller es su padre. Nunca les hizo daño. De hecho, a su manera retorcida, creo que realmente los quiere». «Tendrán tiempo para adaptarse», aseguró Carmen. «Y tú también. No espero que después de 12 años simplemente retomes tu vida en Santa Clara como si nada hubiera pasado. Sé que has cambiado, que todos hemos cambiado». Isabel asintió lentamente. «Hay tanto que no sabes todavía, Carmen. Cosas que hice, decisiones que tomé para sobrevivir, para proteger a mis hijos. Nada de eso importa ahora. Importará cuando todo salga a la luz en el juicio», dijo Isabel, su voz tensándose. «Porque habrá un juicio, ¿verdad? Tendré que testificar contra Keller, contra Vargas si lo encuentran». «Estaremos contigo cada paso del camino», prometió Carmen. En los días siguientes, Carmen, Roberto e Isabel trabajaron con las autoridades canadienses para planificar el regreso de Isabel y los niños a México. Hubo complicaciones legales, como era de esperar. Los niños eran ciudadanos canadienses, nacidos en Vancouver. Isabel tenía un estatus migratorio complicado. Legalmente aparecía como esposa de un ciudadano canadiense, pero todo se basaba en documentos fraudulentos. «Hay una posibilidad real de que Keller presente una batalla legal por la custodia de los niños», advirtió uno de los abogados durante una reunión. «Técnicamente, no hay pruebas de que haya abusado de ellos directamente, y tiene recursos para una larga batalla judicial. No puede quitármelos», dijo Isabel, el pánico evidente en su voz. «No después de todo lo que he pasado para mantenerlos a salvo». «No lo hará», aseguró Roberto. «Estamos construyendo un caso sólido contra él. Cuando se presente toda la evidencia sobre cómo te adquirió, cómo te mantuvo prisionera, ningún juez en su sano juicio le otorgará custodia, ni siquiera visitas». Mientras los adultos lidiaban con los aspectos legales, Carmen pasaba tiempo con sus sobrinos, intentando construir un puente con estos niños, que eran parte de Isabel, parte de la familia Fuentes, pero que habían crecido en un mundo completamente diferente. Miguel,
El mayor era reservado pero observador. Hacía preguntas perspicaces sobre México, sobre la familia, sobre lo que había ocurrido realmente con su madre. ¿Mi papá es una mala persona?, preguntó un día mientras caminaban por un parque cercano al centro de acogida. Carmen consideró cuidadosamente su respuesta. Tu padre hizo cosas malas, Miguel, cosas que lastimaron a tu madre, pero eso no significa que no te quiera a ti y a tu hermano. Mamá dice que vamos a vivir en México ahora, que no volveré a ver a papá. ¿Eso te pone triste?, preguntó Carmen suavemente. Miguel pateó una piedra en el camino. No lo sé. A veces papá era bueno, me llevaba a los partidos de hockey, me enseñó a esquiar, pero a veces gritaba a mamá y la hacía llorar, y ella siempre tenía miedo, siempre. En México no tendrá miedo, prometió Carmen, y ustedes podrán conocer a su familia, a sus primos, a todo un mundo nuevo. Pero ¿y si no me gusta?, insistió Miguel, expresando el temor natural de un niño ante lo desconocido. ¿Y si quiero volver? Entonces hablaremos de ello. Nadie va a obligarte a quedarte donde no quieras estar. Esa es la diferencia, Miguel. Tu madre nunca tuvo esa elección. Daniel, el menor, era más adaptable, más entusiasta ante la perspectiva de una nueva aventura. Para él, México era un lugar mágico de las historias que su madre le contaba antes de dormir. Un lugar con montañas, desiertos, playas y personas que los querían sin haberlos conocido siquiera. ¿Tienes perros?, preguntó durante una de sus conversaciones. No en este momento, respondió Carmen, sonriendo ante la pregunta inesperada. Pero podríamos tener uno cuando vengan a vivir a Santa Clara. ¿Te gustaría eso? Daniel asintió vigorosamente. Papá nunca nos dejó tener mascotas, decía que ensuciaban la casa. Pequeños detalles como ese, revelaciones sobre la vida controlada que habían llevado bajo el techo de Keller, reforzaban la determinación de Carmen de llevarlos a casa, de mostrarles una vida diferente, libre. Finalmente, después de 3 semanas de trámites legales, declaraciones y preparativos, llegó el día de partir hacia México. Las autoridades canadienses, presionadas por la atención mediática internacional que el caso había generado, expeditaron los procedimientos para permitir la salida de Isabel y los niños mientras continuaban los procesos legales contra Keller. En el aeropuerto, mientras esperaban para abordar, Isabel parecía simultáneamente aliviada y aterrorizada. Miraba constantemente a su alrededor como si esperara que en cualquier momento apareciera Keller para detenerlos. ¿Realmente está pasando esto?, preguntó en voz baja a Carmen. ¿Realmente vamos a casa? Carmen apretó su mano. Sí, Isa, realmente está pasando. Se acabó la pesadilla. En ese momento, Miguel se acercó corriendo, sosteniendo su teléfono celular. Mamá, están hablando de nosotros en las noticias. En la pantalla del dispositivo, una presentadora relataba los últimos acontecimientos. En un giro impactante en el caso del traficante de personas Francisco Vargas, las autoridades mexicanas confirman que el fugitivo ha sido capturado esta mañana en un operativo conjunto con la Interpol. Vargas, quien había eludido a la justicia durante casi 2 meses tras la exposición de su red de tráfico en el estado de Chihuahua, fue detenido en un hotel de lujo en Vancouver, Canadá. Según fuentes oficiales, Vargas había viajado a Canadá con la intención de interferir en el caso de Isabel Fuentes, una de sus víctimas recientemente rescatada. La detención de Vargas marca un hito en uno de los casos de tráfico de personas más notorios de los últimos años, un caso que ha sacudido las relaciones entre México y Canadá. Isabel y Carmen se miraron, una mezcla de shock y alivio reflejándose en sus rostros. «Lo atraparon», susurró Isabel. «Realmente se acabó». «Justicia», dijo Carmen, abrazando a su hermana mientras los niños observaban.
comprendiendo solo parcialmente la magnitud del momento. Finalmente, justicia. Horas más tarde, mientras el avión sobrevolaba el Golfo de México, Isabel dormía con la cabeza apoyada en el hombro de Carmen. Los niños, sentados al otro lado del pasillo con Roberto, miraban fascinados por la ventanilla, señalando las nubes y el océano que se extendía debajo. Carmen observaba el perfil de su hermana, las líneas de su rostro suavizadas por el sueño. 12 años de búsqueda, de dolor, de esperanza obstinada habían llevado a este momento. Isabel regresaba a casa. Y aunque el camino hacia la recuperación sería largo y difícil, aunque habría juicios, testimonios, momentos dolorosos por enfrentar, lo importante era que ya no estarían solas. Santa Clara también estaba sanando. Las noticias de la captura de Vargas, del rescate de Isabel, de la exposición completa de la red de tráfico, habían transformado al pueblo. Donde antes había silencio cómplice, ahora había una comunidad determinada a confrontar su pasado, a honrar a las víctimas, a reconstruirse sobre bases más justas. Cuando el avión comenzó su descenso hacia Ciudad de México, Isabel despertó. Miró por la ventanilla a la vasta metrópolis que se extendía debajo, luego a sus hijos que la observaban con una mezcla de emoción y nerviosismo, y finalmente a Carmen. «Estamos llegando a casa», dijo Carmen suavemente. Isabel asintió, y por primera vez en 12 años su sonrisa alcanzó sus ojos. «A casa», repitió, «por fin». Y mientras el avión tocaba tierra mexicana, Carmen recordó la promesa que había hecho frente al altar de la Virgen de Guadalupe. «Te voy a encontrar, Isa. Te lo juro por la memoria de nuestra madre». Una promesa cumplida a través de años de búsqueda, de resistencia frente al miedo y la desesperanza, de negarse a aceptar el silencio impuesto. En Santa Clara, la capilla de la Virgen estaba llena de velas encendidas por los habitantes del pueblo, velas que ardían no solo por Isabel, sino por todas las desaparecidas, por todas las que aún esperaban ser encontradas. Y mientras el avión rodaba hasta su puerta de desembarque, Carmen sabía que el regreso de Isabel era solo el comienzo. Había más historias que contar, más verdades que revelar, más sanación por hacer. Pero por ahora, en este momento, era suficiente. Isabel había vuelto, el silencio se había roto, y Santa Clara, después